¿Qué se debe de tomar en cuenta para crear una mezcla? ¿Te has preguntado si todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor se pueden convertir en mezclas por sí solas? ¿O si queremos que se logre una mezcla en particular, debemos de tomar en cuenta ciertas propiedades que tiene la materia cuando se forman mezclas? Si no sabes qué propiedades pueden llegar a tener las mezclas para que se formen de manera correcta, quédate en este video para que conozcas más al respecto. Hola y bienvenido a otro video para el canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo. Soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar de manera muy breve pero muy puntual a qué nos referimos con las propiedades de las mezclas. ¿Qué características se deben de tener para que se logre cierta mezcla? ¿Qué propiedades hay que tener en cuenta si yo quiero crear una mezcla en particular? O si yo tengo una mezcla que no se ha formado como yo esperaba, vamos a tratar de entender qué propiedades han estado detrás de que mi experimento no saliera como yo quería. Pero antes de comenzar con el video, te pido de favor te suscribas a mi canal si todavía no lo haces. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y comenzando con el tema, te decía que vamos a revisar cuáles son estas propiedades que podemos encontrar en las mezclas. Si bien ya hemos hablado antes en un tema previo de cuáles son las propiedades generales de la materia, tanto físicas como químicas, resulta que al momento en que yo uno algunos ingredientes para crear una mezcla, tenemos que tomar en cuenta otras propiedades, ya sea algunas que sí vimos y que se aplican en este caso a las mezclas, pero hay otras que en particular nos van a ayudar para que una mezcla se pueda formar o no se pueda formar. Y es de lo que vamos a tratar a lo largo de este video. Vamos revisando entonces algunas de estas propiedades que se aplican a las mezclas. La primera propiedad de la que quiero que hablemos es del punto de ebullición. Como te podrás imaginar, cuando hablamos de una mezcla, el punto de ebullición, que no es otra cosa que a la temperatura a la cual una sustancia comienza a hervir, comienza a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, va a variar si yo tengo una sustancia pura o si yo tengo una mezcla. En este caso va a depender básicamente de la composición y de la proporción que tengamos de cada uno de los ingredientes. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua y de sal, su punto de ebullición va a cambiar, va a ser más alto en comparación a solamente el agua pura. ¿Por qué cambia este punto de ebullición cuando yo tengo una mezcla o cuando yo tengo una sustancia pura? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque básicamente ahora hay que tomar en cuenta el punto de ebullición de las sustancias que están mezcladas. Ya no puedo tomar en cuenta solamente el punto de ebullición de uno de los ingredientes o del que está en mayor proporción, sino que si yo tengo una mezcla líquida, ese punto de ebullición se va a ver afectado por la presencia de los demás ingredientes. Generalmente lo que va a ocurrir es que se va a incrementar. Es decir, nos va a tomar más tiempo que esta mezcla comience a hervir. En este caso, por la presencia de la sal, en el ejemplo que te explicaba hace un momento, primero vamos a tratar de hacer que hierva uno de los componentes de esta mezcla para que después trate de hervir el otro. Por ejemplo, si yo hiervo un vaso de agua con sal, primero va a comenzar a hervir una parte, después va a empezar a hervir toda mi mezcla como tal y al final, de acuerdo a sus puntos de ebullición, se va a empezar a evaporar el agua hasta que me quede nuevamente la sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene otro punto de ebullición mucho más alto si lo comparamos con el agua. Es por ello que primero se le va a aportar la energía a una parte de esta mezcla y de ahí conforme alcance su punto de ebullición, es decir, la temperatura a la que va a hervir, pues va a comenzar a hacerlo. Pero antes no. Y esta información es muy importante cuando yo tengo una mezcla. Si espero separarla, puede ser que pueda aprovechar los puntos de ebullición para separar los ingredientes que tiene esta mezcla. Por ejemplo, así es como se obtiene la sal generalmente.
a partir del punto de ebullición del agua salada. Se calienta, se separa el agua y al final nos queda solamente la sal. Pasando a la siguiente propiedad, vamos a ver que se nos presenta nuevamente la densidad. Pero ahora aplicado a las mezclas, vamos a ver qué tenemos que revisar sobre ella. En las mezclas, la densidad puede ser diferente a la densidad de cada uno de sus componentes individuales, debido a algo muy similar a lo que pasa en el punto de ebullición, la interacción entre cada uno de los ingredientes que ahora crea esta nueva mezcla. La densidad de una mezcla va a depender de la proporción y de las propiedades físicas de cada uno de sus ingredientes, lo que puede influir ya sea en su separación o en el caso de crear una mezcla en particular, ya sea una suspensión u otro tipo de mezcla llamada emulsión. Nos referimos a que la densidad nuevamente afecta a cómo se forma una mezcla, además a cómo se puede separar. Esto puede hacer que haya mezclas que se comporten como suspensiones, porque si tenemos un componente de la mezcla que es más denso, con el paso del tiempo se va a asentar, se va a ir hacia el fondo de esta mezcla. Por lo tanto, nuestra mezcla no va a ser homogénea, va a ser una suspensión, porque con el paso del tiempo uno de los componentes tiende a separarse. Ya hemos hablado mucho de las suspensiones en el video anterior. Entonces, si yo creo, por ejemplo, una agua fresca de horchata y yo la mezclo, como la densidad de sus ingredientes es diferente y tenemos un ingrediente que no se disuelve por completo en el agua, debido a su densidad, con el paso del tiempo se va a ir hacia abajo. O puede haber otros casos en los que se vaya hacia arriba. Por ejemplo, si a lo mejor hablamos de un agua de limón con chía, puede haber casos en los que una parte de estos ingredientes se vaya hacia arriba porque es menos densa y por lo tanto tiende a flotar en esta mezcla. Otra propiedad que es muy importante cuando hablamos de mezclas y que nos ayuda a ver si esta mezcla se va a formar o no se va a formar es el tamaño de partícula. Cuando hablamos del tamaño de partícula nos referimos al tamaño que tiene cada uno de los ingredientes de esta mezcla, es decir, qué tan grande o qué tan pequeña es cada una de las partículas de los ingredientes que estamos mezclando. ¿Por qué es importante tomarla en cuenta? Básicamente porque esta nos va a ayudar a que nuestra mezcla se vuelva homogénea o se vuelva de otro tipo. Si la diferencia entre el tamaño de cada una de nuestras partículas es lo suficiente, nuestra mezcla no va a ser homogénea, sino que se puede formar ya sea un coloide, una suspensión o una mezcla heterogénea. O también podría llegar a pasar que si nosotros no mezclamos adecuadamente los ingredientes de esta mezcla, se creen partículas de tamaño mayor a lo que esperamos. Normalmente les llamamos grumos. Por ejemplo, si yo preparo una mezcla para hacer hot cakes, puede ser que si yo no mezclo de manera adecuada los ingredientes, tanto los sólidos como los líquidos, en mi mezcla pueden quedar algunos grumos, que sabemos que estos afectan a la manera en que se forma mi mezcla y se cocina. ¿Por qué se forman estos grumos? Pues porque son partículas de mayor tamaño que no estamos disolviendo de manera adecuada en nuestra mezcla. Aquí en pantalla te comparto 3 tipos de partículas de acuerdo a su tamaño, si son más grandes o si son más pequeños. Ya habíamos mencionado estos en un video anterior. Por ejemplo, hablando de las suspensiones, sus partículas son más grandes, son mayores a 1 micrómetro y van a sedimentar con el tiempo. Los coloides son partículas intermedias, también ya lo habíamos mencionado, pero en este caso son entre 1 nanómetro y 1 micrómetro. Quiero que veas estos datos porque son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Son unidades de medida muy chiquititas y en este caso los coloides no van a sedimentarse y permanecen dispersos. Es decir, estos permanecen flotando por ahí en nuestra mezcla. Y por último, tenemos las soluciones, que son partículas muy pequeñas, que miden menos de 1 nanómetro. En este caso, los solutos están completamente disueltos. Con esto llegamos a la conclusión siguiente. Si mis partículas no se disuelven adecuadamente y su tamaño de partícula es más grande,
va a ser una mezcla heterogénea, luego una suspensión, luego un coloide, y si mis partículas son lo suficientemente pequeñas y están disueltas lo mejor posible, van a formar una solución, que dijimos que es otra forma de llamarle a las mezclas homogéneas. El tamaño de partícula creo que es de las propiedades más importantes porque estos nos van a guiar sobre si una mezcla se puede o no se puede hacer. A pesar de que yo mezcle y revuelva y caliente una solución, si el tamaño de partícula no es el adecuado, no se va a formar esa mezcla que yo espero. Y por ejemplo, esto se aplica mucho en la construcción, donde primero hay que separar la tierra, la arena, la piedra, de acuerdo a sus partículas, las más finas, las más gruesas y las más irregulares, para poder crear todas las mezclas necesarias para crear el concreto, crear los ladrillos, crear el cemento, todos los materiales que se necesitan para la construcción tienen que tener muy en cuenta el tamaño de partícula adecuado y uniforme para crear estas mezclas. Otra propiedad que es importante tomar en cuenta al hablar de mezclas es la solubilidad. Hay que recordar que esta propiedad depende tanto del soluto, es decir, de lo que voy a mezclar, como del disolvente, dónde lo voy a mezclar. La solubilidad va a estar influenciada, como dijimos en un video anterior, por factores como la temperatura, la presión, la naturaleza química o física de los ingredientes que yo estoy mezclando. Y en este caso, cuando hablo de una mezcla homogénea o una solución, es porque tiene una gran solubilidad entre cada uno de sus ingredientes, mientras que las heterogéneas tienen una solubilidad menor. En conclusión y de manera muy breve, cuando los ingredientes de una mezcla tienen buena solubilidad, se van a disolver fácilmente. Pero si los ingredientes tienen una baja solubilidad, se van a disolver más lentamente. Y en estos casos sí puedo alterar qué tan fácil o qué tan difícil se disuelve una sustancia, dependiendo de la temperatura y de la presión. Ya lo habíamos mencionado también. Si yo preparo un café, es más fácil que yo lo prepare con agua caliente, porque la temperatura entre más alta es, ayuda a la solubilidad, a comparación a que si yo lo preparo con agua fría, porque la baja temperatura obstaculiza la solubilidad de estos ingredientes. La siguiente propiedad es una de la que no se habla tanto y no es tan común cuando recién se empieza a hablar de mezclas. Sin embargo, creo que es muy importante para entender también cuál es el comportamiento de las mezclas, en especial de las mezclas líquidas. Estoy hablando de la propiedad de la miscibilidad. Vamos a revisar de qué se trata. En este caso, describe la capacidad de dos líquidos para mezclarse en cualquier proporción sin separarse en fases distintas. La miscibilidad está relacionada con las interacciones intermoleculares. De acuerdo con los líquidos, cuando tienen polaridades similares, tienden a ser miscibles. Sé que esto suena un poco raro, pero vamos a aclararlo. La miscibilidad es la propiedad que tienen los líquidos para mezclarse. Yo lo comparo mucho con la versión líquida de la solubilidad. La solubilidad generalmente se aplica para los sólidos, pero cuando yo hablo de algo líquido, hablo de la propiedad de la miscibilidad. Si un líquido se puede disolver en otro o se puede mezclar de manera correcta, decimos que son miscibles. Es decir, se puede disolver uno en el otro. Y esto sucede debido a que los dos son polares. Ahorita detallamos esta parte de la polaridad. Pero si estos líquidos no son compatibles entre sí, si no son los dos polares, por ejemplo, vamos a tener que son inmiscibles. Es decir, no se pueden mezclar. Entonces, generalmente, si un líquido no se puede mezclar con otro o es inmiscible, los vamos a ver en capas separadas. El ejemplo más común es el agua y el aceite. Si te has fijado, si nosotros mezclamos un vaso de agua con un poco de aceite, estos se separan y crean dos fases diferentes. El aceite en la parte de arriba, el agua en la parte de abajo. De ellos podemos decir que son líquidos inmiscibles entre sí. ¿Por qué? Porque no se mezclan.
En cambio, si yo tengo a lo mejor agua y refresco, cuando yo los mezclo, sí crean una unión entre ambas mezclas. En ese caso, decimos que son miscibles. Algo similar pasa con el café con leche. Cuando yo los mezclo, vemos que crean una sola fase, una mezcla homogénea. En ese caso, diríamos que son miscibles también. Pero puede haber distintos líquidos que no se mezclen entre ellos y en esos casos decimos que son incompatibles o inmiscibles. Es como si habláramos de la solubilidad, pero aplicada a los líquidos. Y esto nos ayuda a ver si un líquido se puede mezclar o no con otro líquido. Generalmente los aceites y los líquidos a base de agua son inmiscibles entre sí, pero puede haber otras excepciones. Y ya que estamos hablando de esta parte de la miscibilidad, una última propiedad que quiero que revisemos sobre las mezclas es la polaridad. A lo mejor el término te suena, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de los imanes, que tienen polos, una parte positiva y una parte negativa. Pues algo muy similar ocurre con las mezclas. Vamos a ver a qué se refiere esta propiedad. Habla de la distribución desigual de los electrones en una molécula, lo que genera un dipolo eléctrico. Es lo mismo que te decía hace un momento. Una parte positiva, una parte negativa. Solamente que esto en las moléculas, como si el imán fuera una molécula, tiene una parte que es positiva y otra parte que es negativa. A eso es a lo que le llamamos dipolos en este caso. Las sustancias polares se van a disolver entre sí y viceversa. Es decir, las que no sean polares se van a disolver con sustancias que no sean polares. Esto significa que los similares se van a disolver con los que sean similares y los que sean opuestos no se van a disolver. Esto es un poco contradictorio a lo que hablamos de los imanes, donde decimos que polos opuestos se atraen. En el caso de la polaridad de las mezclas, los polos opuestos se repelen, no se van a mezclar. Para que se mezclen deben de ser el mismo. Deben de ser polares los dos y se van a mezclar. O pueden ser no polares y también se van a mezclar. Pero yo no puedo mezclar una sustancia polar con una no polar porque no se van a disolver, se van a separar en este caso. Continuando, la polaridad va a afectar tanto a la solubilidad de esta mezcla como a la miscibilidad. Si son sustancias sólidas, la solubilidad. Si son sustancias líquidas, la miscibilidad. Y entonces, en conclusión, una sustancia que sea polar se va a mezclar bien, pero solamente con otra que sea polar. La polaridad nos explica entonces algo muy parecido a la miscibilidad, pero desde un punto de vista un poco más químico o físico, si lo quieres ver así. De acuerdo a la carga eléctrica de las moléculas, va a ser más fácil o más difícil que se mezclen. Y en este caso, pues hablamos de que los polares se van a mezclar y que los no polares se van a mezclar también. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si ya conocías estas propiedades que se deben de aplicar a las mezclas y de qué manera nos pueden ayudar a crear la mezcla que nosotros buscamos. Por ejemplo, si quiero crear un agua fresca, preparar unos hotcakes o tal vez crear una lámpara de lava, ¿qué propiedades de las mezclas debo de tomar en cuenta para crear estas mezclas de manera correcta? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al fin de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cuáles son las propiedades que se aplican a las mezclas. Recuerda darle me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Puedes mostrarle este video a aquella persona que esté estudiando sobre las mezclas y aún no comprenda cuáles son las propiedades que se deben aplicar a estas y cómo tomarlas en cuenta para crear la mezcla ideal. Puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en mi cuenta en YouTube, Facebook y en TikTok. En las tres vas a encontrar el contenido que semana a semana voy actualizando, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible en estos momentos. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.